Bueno, este video no pretende ser muy sistemático, la verdad. Eh, no está muy preparado tampoco. Sí, agarré, tengo acá al lado unos pares de libros que junté como para apoyarme un poco. Y voy a basarlo sobre todo en un capítulo de una novela filosófica que estoy armando, que es justamente sobre el tiempo. Este video va a ser sobre el tiempo. Y voy a ir tocando varios temas. En general que me parecen interesantes. Todo empezó por algo muy simple y es que me di cuenta que mis viejos están saliendo más que yo. Y, y eso se ve sobre todo porque aboco mi tiempo sobre todo a el estudio, no solamente universitario, sino también particular, si se quiere, de mis investigaciones propias. Sobre todo a la lectura, aunque también implica momentos de reflexión, momentos de escritura y momentos, entre otras cosas, del estilo. Pero aboco mucho mi vida ahí y es algo que me pregunto de qué quiero hacer con mi vida. Algo que tiene una autora que lo trabaja muy bien, esto que voy a decir ahora, se llama Luna Miguel, es española. Tiene un libro que se llama Leer Mata, y que una de las ideas centrales es la del mismo título, que es básicamente ya muy canónico en filosofía, ya en Sócrates se lo puede ver, porque Sócrates, como sabrá bien en que lo leyó, es un personaje satírico, básicamente. Platón era muy irónico. Ah, porque Sócrates es un personaje satírico de Platón. Bueno, fuerte arrancamos, ¿no? Eh, lo importante es que ahí ya se ve que la filosofía lo que tiene a diferencia de otro tipo de ciencias o artes es el tema de la autoanulación del pensamiento por medio de la reflexión continua. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que básicamente uno se queda abstraído y se queda como medio paralizado y no sabe qué hacer porque piensa demasiado las cosas. Hay un exceso de pensamiento. Bueno, Luna Miguel ahí cuenta incluso anécdotas como ella tiene un hijo y como llegando a fin de mes, no pudiendo darle prácticamente de comer al nene, o sea, con muy poca plata, no podía evitar, o sea, no lo cuenta como, ah, mirá, qué piola que... no, ni siquiera lo cuenta como algo... Realmente era una tragedia para ella que no podía evitar comprar libros igual con esa última plata del mes. Entonces hay obsesiones ahí graciosas. Bueno, el mejor reflejo, el que lo lleva a la sátira, esto es Quijote, que se queda ahí encerrado durante años leyendo libros de caballería y un día le pinta salir y decir que es un caballero. Y bueno, todo el tiempo está haciendo pelotudeces, sale cagado a palo, pobre Sancho Panza, aparte le pegan siempre a Sancho Panza, pobre, que lo va a acompañar ahí en su delirio. No me voy a meter ahora en si Quijote estaba loco o no, sí, son otros debates interesantes, pero no para ahora. La cuestión importante ahí es que totalmente te estupidiza leer. Y creo que soy viva prueba de ello. Realmente muchas veces me paralizo por estos excesos de lecturas y por estos excesos de reflexión, que obviamente uno podría preguntarse, ¿no es acaso que toda persona que lee ya tiene cierta predisposición a ese tipo de reflexionamiento y por eso se encuentra abocado en los libros que, bueno, podría ser? Pero partió básicamente de esa idea de reflexionar respecto de qué hago con mi vida, si lo que quiero es esa cuestión de la lectura. Yo acá hay un matiz muy importante a hacer. En un primer momento yo empecé a leer por una cuestión de que era un medio para otra cosa, para alcanzar algún saber, para... eh, sobre todo surgió por una cuestión de mi profesión de psicología y psicoanálisis, y si es ciencia o no es ciencia, otros debates. Eh, y me di cuenta que me iba a tener que formar más, porque había carencias ahí y que me interesaba. Pero la curiosidad ya estaba un poco desde antes. Eh, sí, recontra la cuestión esta de la pregunta y demás. Pero el libro como tal, yo nunca fui un lector, para nada. En mi adolescencia habré leído con toda la furia del mundo 10 libros en toda mi adolescencia. No, ni siquiera, no sé. Y mal leídos, y libros de divulgación, o sea, no, para nada era lector. De chiquito no era de leer cuentos, ni novelas, ni nada. Nunca leí Harry Potter, nunca El Señor de los Anillos, nada de eso. Eh,
Es más, ni siquiera era mucho de ver películas o ese tipo de cosas. O sea, no, estaba muy alejado, digamos, de este mundo, ¿no? Y hace unos años, yo diría unos 3 años más o menos, me obsesioné. O sea, pasé de 0 a 100. Mal. Eh, es el día de hoy que el otro día me reía porque según Gemini estoy en el 1% de lectura porque obsesiones, apilo libros y libros. No es el punto para nada. Porque también hay una cuestión de el lector como alguien con mayor prestigio y esta cuestión de la lectura como un modo de prestigio, justamente de mostrar una medalla. Sos un idiota si mostrás para. Si lees para mostrar. Peor, hay un autor que literalmente escribió un libro que creo que se llama Cómo demostrar que leíste libros que no leíste, algo así. O sea, es un tema trabajado esto y pasa mucho, que la gente habla de libros que nunca leyó en su vida. Bueno, hay todo un tema ahí que conecta muy bien con esto. Porque se supone que se dice todo el tiempo que en las redes lo que se hace es mostrar lo que no se es o mostrar lo que no se tiene, ¿no? Esta cuestión de persona en el sentido tradicional griego de máscara, de mostrarse, mostrar una persona que no somos nosotros, sino una máscara de nosotros y que hay algo así como una identidad más real de fondo. Voy a ir totalmente en dirección contraria a los argumentos que se suelen sostener respecto a las redes, para empezar. Después después voy a mostrar cómo hay conexión de esto con el tiempo, ¿sí? Vamos a poco. Bien, cuestión, me puse a hacer ahí unas preguntas en Instagram respecto a cuánto tiempo se juntaban con otras personas, cuánto tiempo de redes usaban y qué relación tenían con el tiempo, como si les desesperaba o si era como mejor que fluya y que pase lo que sea. Bien. Me parece interesante destacar que las respuestas fueron dentro de todo variadas, pero sobre todo en la última, en la relación con el tiempo, se va a extremos. Nadie ponía como los puntos más medios. La mayoría marcó las opciones de o me da totalmente igual y que fluya, o me obsesiono y estoy todo el tiempo intentando optimizarlo. En las dos primeras, respecto a cuántas veces se juntan con gente y el uso de redes, más o menos se fue a los medios de las opciones que puse. Y en la otra, que no me acuerdo cuál era, no importa. La cuestión es que me pareció interesante empezar a pensar algo sobre esto. Y me gustaría empezar por una cuestión de que cómo conecté esto con el tiempo, las redes con el tiempo. Porque por un lado está el prejuicio muy grande de que las redes son una droga. Esta asociación de redes y drogas, primero que se empezó a llamar a todo droga. Es interesante ver cómo en los últimos siglos, sobre todo, a partir de la taxonomización de las cosas en general por parte de la ciencia, que podemos ver sus inicios, podríamos decirlo, lo estoy diciendo todo muy a memoria, esto habría que estudiarlo mejor, pero bueno, ustedes me entienden. Linneo, Card creo que era Linneo, es un biólogo que se dedica a hacer la taxonomía que casi heredamos completamente. En su momento era el reino, le llamaba el reino animal o animalia, el reino plantae o de plantas y el reino mineral. Eso eran los 3 reinos, me parece que eran los 3 reinos que él le marca ahí. Y bueno, y se pone a hacer clasificación de todas las especies y géneros ahí como tablitas de Excel. Esa obsesión por tablitas de Excel, que en filosofía se lo ve muy homólogo en Kant. Kant es impresionante, son todas tablitas. Si vos vas leyendo Crítica de la Razón Pura, podés impresionantemente hacer esquemas de cada capítulo y va perfecto. Bueno, esa obsesión nace un poco ahí y se empieza a heredar un poco a lo que Hegel llamaría el Halsgeist, ¿no? El espíritu del pueblo. Dicho mal y pronto, a lo que pensamos todos, las personas de pie a calle, digamos, ¿no? Es algo muy común que se haga esta cuestión de la taxonomía, o sea, de la clasificación. Y
algo que se hereda de ahí es la obsesión por que una de las categorías prime por sobre las otras y se empieza a expandir para todos lados. Entonces, eh, por ejemplo, cuando se inaugura en siglo XVIII más o menos el tema de lo manicomial y la locura, de repente son todos locos. Es un poco esa cuestión media burda, y burda no porque sea de las personas de la calle, sino parte de los mismos científicos, y de hecho, por lo general, se sostienen en algún tipo de prejuicio científico. En nuestro caso, el tema de que todo sea una droga es algo que se recontra pasó para todos lados. Y esto se sostiene en dos grandes ciencias, o pseudociencias, depende de cómo quieran llamarlo a la segunda. La primera sería la neurociencia, que estudia sobre todo, le empieza a llamar droga a cualquier mecanismo que refuerce la dopamina, los mecanismos dopaminérgicos, eh, lo cual puede ser literalmente cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa. Entonces, claro, de repente todo puede ser droga mientras sea como tengo un disparador en eso. Entonces, la comida es droga, las redes son drogas. Incluso hay autores, esto es muy gracioso, autores serios, ¿eh? Eh, por eso me da risa muchas veces. La academia tiene este aura medio de marfil, torre de marfil, ¿no? Que ellos tienen mucha. Pero hay prejuicios que si te lo dice tu abuelo decís, no, abuelo. Es más, hay algunas cosas que vos leés, que vos decís, me lo dice mi abuelo y no sé si hay que internarlo al abuelo. Pero bueno, la cuestión es que hubo un autor que sostiene que el amor es una droga. Y es algo que dentro de todo en el sentido común se mantiene. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Las redes son una droga? ¿Qué es que sean una droga? ¿Que aumenten la dopamina? ¿Qué es que aumenten la dopamina? O sea, estamos reduciendo el plano de redes sociales, es decir, un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana de todas las personas y todos en el cotidiano damos por hecho que esto es así. Que atraviesa nuestras vidas, que no puede pensarse la sociedad actual por fuera de las redes sociales, que además modifica, no es que solamente está ahí como algo secundario, no, estructura nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestras formas incluso de disfrutar del tiempo libre, no vamos a meter en tiempo libre. Eh, entonces, digo, es un fenómeno no solamente importante, sino que complejo, porque tiene muchísimas aristas. Entonces, lo vamos a reducir a un par bueno, es como una paja, ¿no? Una masturbación ahí que me genera placer, entonces por eso vuelvo. Yo no sé si es tan básico como eso. Otro prejuicio en relación a los libros. Y algo que hice en el video de Instagram a propósito es... en realidad no fue a propósito, fue sin querer, pero después me puse a pensarlo y dije que irónico, ¿no? Quedó bien a propósito, o sea, sin querer quedó bien. Eh, Bien, me di cuenta que salían de fondo las bibliotecas, mis libros. Y se suele pensar que los libros son el lado totalmente contrario a las redes. En una especie de homología con la comida sería como que entrar a Instagram es comerte una McDonald's y leerte un libro es como comer brócoli con, no sé, como cosas así feas. Amo el brócoli, no me malinterpreten. Aguanta el brócoli. Cuestión. Eh, no. Y se dice, se lee menos que nunca, ¿no? Por el uso de redes. Esto es falso, totalmente falso. No solamente porque si uno mira las estadísticas de letrados en el mundo es increíblemente y abismalmente más grande que años anteriores. Eh, Porque digo también algo paradójico que pasaba ahí, es que siempre se dice estamos peor. Y yo en lo que pregunté respecto a esa era la que me había olvidado, la tercera, cómo se sienten, si están conformes con su vida o no. Y todos pusieron bien, cambiaría muchas cosas, pero que estaban bien. Y creo que era como un 86%, o sea, fue la más unánime de todas. Creo que eran como 40 y pico personas que votaron ahí. Bueno, la cuestión es que siempre se dice estamos peor, esa cuestión medio
heideggeriana de querer volver a un estado primordial, mejor, que es como se caracteriza. Hay un autor que lo trabaja, Eliot, creo que era, Eliot, no quiero citar mal, no importa, hay un autor que lo trabaja, literalmente lo llama algo de nostalgia en una reconstrucción del pasado, algo de eso, y verifica cómo a lo largo de muchas épocas y culturas, no en todas, ojo con esto, pero sí en muchas, hay una cuestión muy de vanagloriar un pasado que nunca existió, importante, que porque se va a las fuentes de cómo era realmente ese pasado y no era para nada como la gente se lo imaginaba, porque ahí está la cuestión de que el pasado al que se hace referencia en la nostalgia, ven cómo ya nos empezamos a meter en el tema del tiempo, no es un pasado en el sentido histórico, en el sentido de hechos que han acontecido anteriormente y que podemos reconstruir a través de un par de, qué sé yo, papiros o reconstrucciones de distintos tipos. La historia no es así de básica, obviamente, la ciencia es más compleja. Estoy intentando ir rápido. Lo importante es que verifica ahí un poco cómo en realidad es una invención del pasado. Hay una invención respecto a una proyección paradójicamente de un futuro. Es decir, una sociedad específica que está pasando, generalmente él ve que es un correlativo de crisis que se están viviendo en ese momento. Una sociedad que está viviendo una crisis, por medio de esa crisis, detesta su propio presente porque es inseguro, se ve oscuro, pero que además su futuro, por esa misma crisis, se proyecta oscuro, se proyecta casi, muchas de hecho llegan a la cuestión del fin. Esto se ve ya desde los mitos bíblicos. La religión cristiana tiene el famoso de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero están muchas otras religiones también. Y es interesante que eso, se lo ve al futuro como algo oscuro. Entonces, paradójicamente, en vez de construirse un futuro imaginativamente mejor, algo así como lo que vendría a ser una... Y me olvidé la palabra específica que hace noción de esto. Es lo contrario a... Y me olvidé. Bueno, no importa. En vez de... Utopía, ahí está. En vez de pensar una utopía hacia el futuro, como su propio presente no le permite esa proyección, inventan esa utopía para el pasado. O sea, para creer que en algún momento estuvieron mejor, porque claro, decirlo para el futuro sería totalmente irreal. Pero si inventamos que ya estuvo en el pasado, es cuestión solamente de volver. De tirar un poco para atrás la correa. Primero que es idiota porque no se puede hacer. No hay manera de volver el pasado para atrás. Esto se lo ve muy bien en Borges, en un libro que se llama Menguaun, creo que le pone algo así al autor, no importa, es como si hubiera un segundo escritor del Quijote, y lo que muestra ahí un poco Borges es que no podría haber un segundo escritor del Quijote. Él dice que se obsesionaba con escribir cada palabra exactamente igual que... Pero aunque fueran literalmente la misma escritura, ya no sería el Quijote, porque el Quijote, como tal, depende de su contexto de recepción, de su historia en cómo se fue dando y el contexto de su producción específica. Una vez que ya está escrito el Quijote, a lo mucho puede haber una falsa copia del Quijote, un Quijote 2.0, pueden haber otras cosas, pero el Quijote ya marcó un quiebre que no puede volverse para atrás. Una vez se ha establecido una genialidad como el Quijote, ya no podemos volver atrás, porque ya tuvo sus efectos concretos. Entonces, en el pasado, esta cuestión de querer volver atrás es imposible porque ya hay acontecimientos que se han producido en ese pasado al cual supuestamente queremos volver, que construyen nuestro presente y que por tanto hacen imposible esa vuelta para atrás. Bueno, no nos metamos ahora en... Igual creo que en el relato lo puse, pero en la cuestión de la física y cómo permite a través de un agujero gusano volver atrás. Bueno, son cosas más locas. Nada. Aparte hay videos sobre eso, no me interesa meterme ahora. Lo importante es esto. Se construye también un falso pasado sobre antes de las redes sociales. Como si antes de las redes sociales todos estaban en las plazas, en armonía, compartiendo, amándose, porque las redes que crearon esa distorsión de las cosas y esas burbujas en donde todos están peleando con todos y esa crítica y esa violencia que las redes y
no es así. Antes de las redes, sin irnos tan lejos, vamos al siglo pasado. ¿Qué pasaba hace literalmente un siglo atrás? Estábamos en una guerra mundial y a los años se venía otra, la segunda. Muertes abismales, el nazismo. Es muy difícil sostener esa idea de que estábamos mucho mejor antes de las redes sociales. Yo no sé muy bien en qué idea se la sostiene. O sea, si lo pensás 2 segundos, decís. Yo no sé. Y mirá que yo no uso redes, ¿eh? Ojo con esto. Porque no es una cuestión personal esto. Bueno. Y se lee menos. Bien. Vemos que por cuestión de letración hay mucho más letrados. Esto aparte es una obviedad por una cuestión de que para alcanzar y acceder a cuestiones como la lectoescritura, tenés que tener instituciones como el gobierno que te brinda de eso, que es el principal encargado de letrar a la gente. Y si quieren ver cómo las empresas en esto fallan, váyanse al ejemplo. Es un economista argentino muy bueno, no me acuerdo su nombre, pero bueno, es que no puedo referenciarlo a nada, no importa. Lo que él trabaja es un país entre muchísimas comillas, que se independiza, un territorio muy chico, y que muestra ahí cómo intentaron llevar a cabo esto del libertarismo en sentido real, o sea, sin gobierno. Y muestra ahí cómo es un desastre todo, cómo la gente no aprendía nada, porque no había escuela, no había nadie que se encargara de la educación, porque no convenía, preferían gente que trabaja en vez de que estudie. Entonces muestra cómo los niveles de inteligencia bajaron muchísimo, deteriores en la salud, porque claro, ¿quién se va a encargar de la salud pública si no rinde? No es rentable, no es rentable. Bueno. Cuestión, no nos metamos en esas falopeadas de decir que no dependen del Estado, ¿no? Saltémonos ese paso. Yo no, aquí no tengo ganas de dar esa discusión, me parece mega boluda. Sinceramente, creo que hay discusiones más interesantes, ¿no? Bueno, cuestión, depende de los estados. Y los estados, si uno sabe un poquito, mínimo de historia, sabe que se inventaron más o menos el Estado como lo conocemos actualmente, el Estado-nación. Hay que poner muchos matices porque obviamente, qué sé yo, las polis griegas tenían recontra algo así como un Estado. Pero el Estado-nación tal como lo conocemos ahora, si se quiere más, para ser más específicos, el Estado surgido más o menos a través de la Revolución Francesa, que se establece en ciertas normativas de la cuestión de los derechos universales y todo eso, surge hace 2-3 siglos. Depende. Estoy siendo muy ambiguo en todo esto porque en realidad es todo un debate histórico ahí tremendo. Y nada, habría que meternos, pero no quiero meterme ahora. Porque hay muchos temas y ya voy 20 minutos. Lo importante es esto. No solamente depende de eso, sino además de otras condiciones. Pero, además, podemos argumentar que en las redes se lee muchísimo. Muchísimo. Hace falta solamente meterse a Twitter, cosa que no hago hace muchos años, pero bueno, mis amigos tienen Twitter, ¿no? Son mis fuentes acá. Si yo nombro alguna red social, mis amigos son mis fuentes. Bien, y es todo texto. Es todo texto. Ahí está la cuestión. No es leer más, sino es qué se lee, cómo se lee, ¿no? Pero ya te cambia el punto. O sea, te mueve el lugar. Pero además para mí, y acá es donde lo conecto con la cuestión del tiempo, no es solamente una cuestión de qué, cuánto y dónde se lee, sino también en qué tiempos se lee. Porque no es lo mismo estar leyendo un texto de 2 renglones, saltar a otra información, leer 3 renglones, saltar a otra información, leer un renglón con una imagen, reírme un poco, seguir, que dedicarle horas y horas a estar sentado leyendo algo que mantiene un hilo. Intentar seguir ese mismo hilo durante horas, ahí es donde hay un poco de diferencia. De todas formas, ¿cómo arranqué esto? Leer mata, ¿sí? O sea, no hay una preponderancia en el medio, no hay una preponderancia en el medio respecto a sus beneficios. Yo he conocido gente muy idiota que lee mucho, mucho, y he conocido gente que considero muchísimo más inteligente y que lee poco y nada.
¿sí? Tampoco es... hay que tener en cuenta que vivimos en una época antiintelectual, y que si yo hago así y muestro un libro, ya la mitad del mundo me va a estar odiando, va a decir este es un pelotudo, mirá, que se quede muy copado, qué sé yo. Vivimos en una época antiintelectual y hay que tener en cuenta, lo digo porque tampoco mi noción acá es decir algo tan absurdo como que alguien puede llegar a saber lo mismo que alguien que no lee. Alguien que lee mucho con alguien que no lee. Hay una cuestión ahí obvia que, nada, te abre un margen de posibilidades. Bueno, claro. Esto era solamente la apertura, ¿no? Quería atacar un poco estas nociones así. Además, las redes sacan mucho tiempo. Ese es mi principal conflicto en realidad. No tanto que sean como una droga o este tipo de cosas, pero tampoco, a ver, si fueran como una droga literal, estaríamos todos en centros de rehabilitación y estaría muchísimo más colapsado todo. Que tiene efectos corrosivos, que tiene efectos negativos. Seguro, qué sé yo, como toda tecnología, calculo, en algún punto. Eh, no es el tema igual, las redes, pero quería abrir desde ahí. ¿Por qué? Porque para mí lo principal es una cuestión de cómo abocamos mucho tiempo en eso. Y no es tanto lo que hacemos, o sea, que, no sé, 8 horas por día, voy a poner un promedio, porque cada persona ponía de redes, el promedio que salió es más o menos de 2 a 5 horas. Ese era más o menos el promedio. La mayoría de gente estaba en ese margen. Solamente de redes sociales. Yo calculo que si le sumás a eso, porque calculo que además muchos no pensaron cuando respondieron en WhatsApp o cosas del estilo, o cosas que dicen no, pero esto es del trabajo. Entonces lo separan. O esto es de la universidad, entonces lo separan. Pero si vos incluís YouTube, Netflix y cualquier plataforma de contenido así audiovisual, si incluís también WhatsApp y el tiempo que se usa incluso para contestar mensajes de laburo, el Gmail, el Google Maps para moverse, todo ese tipo de cosas, yo creo que en promedio una persona forma mínimo 5 horas, como muy, 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 muy baja la vara, digamos. Yo me arriesgaría a decir que si vos haces una estadística, tendería a darte más que hay un promedio de 8 a 9 horas en las personas. Así que no es tanto qué estamos haciendo con... o sea, que estés usando redes, sino qué estás dejando de hacer por usar redes. Eso es lo que a mí me desespera. El desperdicio o, si se quiere, la inversión del tiempo en otra cosa. Porque no necesariamente es desperdicio. A ver, una de las chicas que me contestó la historia me contaba que ella lo usaba porque estudiaba diseño, no sé si era de diseño, bueno, es diseño. Y me contaba que lo usaba porque era una manera de acceder a revistas que ella no podía pagar porque, nada, está caro. Y nada, por medio de las redes se podía enterar. Entonces, a ver, ¿es malo eso? No, yo de hecho te diría que es beneficioso. Algo que se dice mucho también, o sea, yo mismo debo tener un cuarto de mi biblioteca mínimo en PDF. Entonces también el libro no está por fuera hoy. No podemos pensarlo por fuera de Internet. Además de eso, se usa YouTube. Yo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando física, para matemáticas, YouTube es pero fundamental. Yo no podría avanzar en matemáticas sin YouTube. Hay clases de profesores que son excelentes, excelentes, o sea, muy buen nivel, gratis ahí en YouTube y yo puedo verlas. Clases, poner, me acuerdo de una vuelta que me estaba riendo porque cuando me desaliené que estaba viendo eso, dije, claro, me extrañé de lo que estaba viendo, dije, claro, qué bizarro que estoy viendo esto. Cuestión, estaba viendo el video de un profesor de una universidad de China que hablaba sobre la cultura india y su influencia a través del budismo en China. Bueno, eso, claramente, yo estoy seguro que no existe ningún profesor acá en toda Argentina, y mirá que tenemos muy buenos profesores, muy buenos niveles, pero es muy específico y no me encontraría un profesor que haya estudiado y se haya doctorado sobre el hinduismo, budismo
y su influencia a través de eso en China. O sea, es como, no, bueno, y eso tengo acceso. Así como, no sé, hay millones de ejemplos de esto, ¿no? Entonces, bueno. Pero ¿qué pasa? Estamos administrando el tiempo. Yo me acuerdo que en un momento lo pensé en un título que era irónico, que era el trabajo de vivir. Hoy hacemos el trabajo de vivir, ¿no? Todo es un trabajo, todo. Que esto tiene que ver mucho con las influencias de cómo hemos internalizado, incluso las personas que están en contra de este tipo de pensamientos, el tema de el ser tu propio jefe. Bueno, uno administra su vida como si fuera una empresa, y uno fuera el dueño de la empresa, ¿no? Entonces administra y pone en casilleros, incluso esa gente que puso me tomo Chile el tiempo, déjame indagarlo un poco y para mí salimos en que también tienen las cuestiones estas porque no es una cuestión de elección. Y esto es fundamental. Porque también, ¿qué se dice? Regular el uso y el tiempo en redes, ¿no? Y se ponen muchos mecanismos como que te avise cuánto tiempo llevas y ese tipo de cosas. Primero, no funcionan. Seamos sinceros, no funcionan. Pero segundo, además, no es una cuestión individual. Porque lo que tendemos a hacer es llevarlo a un plano imaginario. Con imaginario me quiero referir no que imaginamos, sino en el sentido de concreto. Pensamos que es algo que se puede agarrar, algo tangible. Y las redes no acaban en las aplicaciones. Las redes no acaban en las aplicaciones. De hecho, para mí no está tan mal puesto el nombre de redes sociales. Porque justamente nos hablan de un cambio de paradigma. De cómo las redes sociales, es decir, redes sociales en un sentido más sociológico, si se quiere, de el vínculo que se establece en una determinada sociedad entre personas y las aplicaciones como tal. Bueno, cuestión, si es una forma nueva de relacionarnos, excede al uso de la aplicación. De hecho, uno se da mucho cuenta de esto cuando, bueno, lo más común es, por ejemplo, en memes. Hay una especie de sectorización de personas y uno más o menos tiene un entorno social en el cual comparte un tipo de humor específico, ¿no? Que está muy basado por lo general en redes. No se reduce a eso porque no uso redes y sin embargo comparto un estilo de humor. Eh, pero, lo importante es ver cómo reconfigura nuestras relaciones sociales. Y ahí es donde se mete el tema del tiempo. No nos queda tiempo para ver gente. Esto es algo, bueno, es interesante. Es interesante porque se supone que la tecnología avanza para darnos más tiempo libre. Y ese más tiempo libre, si lo podemos ver en las sociedades burguesas del siglo XIX. Para mí son un gran ejemplo. ¿Por qué hago referencia a ella? Y voy a aprovecharlas para hacer conexión, en realidad es del siglo XX, pero bueno, con Prost, En búsqueda del tiempo perdido. Libro fundamental que sí o sí tenía que haber, ¿no? Libros, en realidad son 7 tomos, es un poquito largo. Bueno, ¿por qué hago referencia a la sociedad burguesa? Porque era una sociedad en la cual, dados ciertos privilegios de clase o de condiciones materiales, no me voy a poner acá rojo, ni peronista, ni nada del estilo, a decir, no nos interesa ese aspecto, sería interesante, capaz, bueno, podemos ver, pero no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa ahora es ver cómo esta gente tenía tiempo libre. Porque tenían rentas, porque no necesitaban trabajar, entonces tenían mucho tiempo libre. ¿Y para qué lo ejercían? Para tener más vínculos sociales. O sea, básicamente lo que hacían era estar todo el tiempo en reuniones con la reina de allá, la señorita de allá, y aquella monsieur, y se movían ahí en círculos generalmente muy asociados también al arte, a lo intelectual, es lo que antes se llamaba la aristocracia, ¿no? Digo antes porque un poco que hoy no sé si podríamos decir que hay aristocracia, porque las grandes clases dominantes y de grandes urbes económicas. Bueno, y acá podemos ver algo que paradójicamente ha hecho las redes, que dicho así va a parecer algo muy muy bueno. Yo no me voy a detener a juzgarlo moralmente, juzguenlo ustedes, pero las redes lo que hicieron es también disolver la cuestión de clase en algún punto. En algún punto, ojo, no en todo punto.
Pero ¿qué digo? Que el domingo a la tarde, cuando está nublado y llueve, el pobre y el rico hacen más o menos lo mismo. Digo más o menos porque en realidad el que es pobre está laburando el domingo. Y llevándole el pedido en una moto precarizada y qué sé yo. Bueno, qué sé yo, no es lo mismo. Pero más o menos usan todos redes, más o menos ven todas series. De hecho, ven más o menos las mismas series. Esto es lo que en el postmodernismo se conoce como la disolución entre la baja y la alta cultura. Antes, en la aristocracia, siglo XIX, siglo XX podríamos decir que se conservaba todavía bastante, había una gran distinción eh, entre baja y alta cultura, no solamente económica, sino que también había una distinción eh, cultural. Se lo veía al pobre como ignorante, no solamente como carente de dinero. Algo que de hecho heredamos como prejuicio es que se nota mucho cuando alguien sube de clase. Porque en ese momento, por más de que vos heredaras de repente un montón de plata, si vos eras de la baja cultura, no importa que tengas un montón de plata, seguías siendo alguien discriminado y inferior por tu herencia cultural. Es lo que Bourdieu, el sociólogo, trabaja como capital cultural, no solamente capital económico. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Metámonos de lleno en el tiempo. Voy a agarrar acá, como les decía, tengo unas anotaciones ahí de mi novela. Y vamos a ir un poco por donde se nos cante el orto. Primero voy a arrancar con Proust en sus 7 tomos. Voy a agarrar un poco de todos, pero sobre todo voy a agarrar por el camino de Swann, porque es lo que se llama novela de formación. Es una novela que más o menos sintetiza todos los otros tomos. Y también creo que tengo algo anotado de La prisionera, otro de los tomos. Volúmenes en realidad, no tomos, pero bueno, es lo mismo. Bien. Proust tiene ahí algunas ideas interesantes en torno al tiempo. Ya les digo que igual no se trata únicamente del tiempo de esta novela, aunque pareciera hacer alusión a eso. De hecho, la novela, el volumen central, que es El camino de Joan, o Un amor de Joan, trata sobre un amor, más que nada, pero hay siempre una relación con el tiempo. Bueno, para Proust hay una tragedia, que no es que mueran los demás o que el entorno cambie en torno al tiempo, ¿no? Porque heredamos mucho del existencialismo esta cuestión de que la mayor tragedia del humano es que somos finitos y que por tanto nos vamos a morir, ¿no? Sobre todo esto está en Sartre, pero véaselo también en otros escritores como Kafka, si se quiere. No me gusta mucho ponerlo como existencialista, para mí va un poco más allá, pero bueno, se lo puede poner. Bueno, tenemos a Camus, el método de Sísifo y todo ese tipo de cosas, que un poco lo que apuntan es que la definición propia del humano y lo que hace propiamente al humano es que es finito, pero no solamente que es finito, sino que es consciente de esa finitud y que por tanto tiene una desesperación existencial partiendo de esa finitud que lo lleva a través de esa desesperación existencial tener que hacer algo. Otro de los libros más conocidos y que lo elabora bien es El hombre en búsqueda de sentido, de... Me olvidé su nombre, no importa. Es un autor judío que creo que él estuvo... No me acuerdo si lo cuenta como en primera persona o si toma el relato de otra persona. Creo que es en primera persona. Hay un nudo ahí central, me acuerdo en esa novela, que me pareció interesante, que él cuenta cómo ellos se habían arreglado. Digamos, fíjense cómo el contexto reforma nuestra percepción del tiempo, ¿no? Y como sabían, como todo el tiempo estaban jugando con la muerte, ahí podías morir al otro día y no sabías cuándo te iban a llamar a las cámaras de gas. Ellos iban contando los días y ellos tenían como una fecha, me parece que... No me acuerdo si es como una fecha que se habían inventado o que suponían que iban a ser liberados, pero tenían una fecha. Entonces iban cumpliendo los días y cada vez faltaba menos. Pero lo que cuenta ahí es que siempre esa fecha como que se terminaba pateando. Como que... ¿Vieron? ¿Se acuerdan la pandemia? ¿Vieron que siempre nos decían...
solamente tenemos que recluirnos una semana más. Y pasaba la semana esa y 2 semanas más y ya vamos a salir y no sé qué. Y así tuvimos como 1 año y medio. Bueno, esto mismo pasaba a estos muchachos en el campo de concentración. Estaban ahí y todo el tiempo como que se le iba corriendo la fecha de cuando suponían que iban a ser liberados, ¿no? Entonces él cuenta como a raíz de ese juego de expectativas se empiezan a desesperar hasta que un día uno de sus compañeros era su cumpleaños y él esperaba y habían dicho que ya para su cumpleaños iba a estar recontra afuera. Ya habían pasado muchas fechas. Y llega su cumpleaños y siguen ahí. Y ante el tedio, porque recordemos que también las condiciones en las que vivían eran precarísimas. O sea, no es que tampoco que estaban esperando sentado en un banquito. Estaban trabajando sin comida. Bueno, el holocausto y el nazismo, ¿no? Entonces llega el cumpleaños de este y se mata. Y él cuenta un poco trágicamente que lo liberan a los días. Que justo unos días después, no me acuerdo si en la parte en la que estaban ellos, justo entran los franceses, si no mal recuerdo, que los liberan. Bueno, no me acuerdo si los franceses o los yanquis, pero bueno, justo son días después liberan justo esa zona en donde estaban, esos campos, y pueden salir. Y un poco lo que trata ahí es de cómo se arma uno sentido cuando la vida es tan trágica. Y obviamente esto tuvo repercusiones más allá de la condición específica de un judío y de los nazis, porque nos habla de cómo nuestra existencia en sí misma es trágica y tenemos que hacer algo, darle sentido al hecho de que nos vamos a morir. Bueno, dado todo ese paréntesis, porque sí, todo eso era un paréntesis, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque preponderar, la muerte como hito absoluto es algo muy propio de nuestra sociedad y cultura. Si vos te vas a la gran mayoría de otras sociedades y culturas, la muerte no representaba para nada esto. De hecho, y esto para nosotros es inaceptable, es más, lo naturalizamos, es lo obvio. Cuando yo les digo muerte, piensan en la muerte de una persona, mi muerte, ¿no? Y bueno, en muchas sociedades y culturas esto no es así. Los yorubas, por ejemplo, una cultura en lo que actualmente sobre todo es Nigeria, África, ellos tenían una concepción de la muerte como una elevación, no solamente en el sentido cristiano de que iban a un cielo, no en ese sentido, sino en el sentido de que se quedaban formando parte de la sociedad, pero ahora como una especie de dimensión ancestral es. Pero no es un ancestral en el sentido de un más allá, Era. Convivían con las personas y ayudaban espiritualmente. Eran como la fuerza motivacional de la sociedad, de la tribu esa. Por eso la muerte no era mal vista. De hecho, todo lo contrario. Bueno, por dar un ejemplo nomás. Pero hay muchos ejemplos. Si quieren, busquen. Relaciones entre diversas sociedades y culturas con la muerte. Búsquenlo así. Y bueno, tienen la cultura mexicana que se hizo muy famoso por Coco. De el muerto no está muerto a menos que se lo olvide, ¿no? Ese sería el apotegma un poco que lo sintetiza, la idea esa. Pero es la idea de que mientras recordemos a nuestros fúnebres antepasados, seguirán vivos en nuestra memoria. Como la memoria como un espacio de vida y revivienda. Bueno. Cuestión. Además de eso, otorgarle el sinsentido a eso, para mí es paradójico, porque justamente lo que dicen todo el tiempo es que justamente el sentido lo construimos a partir de la muerte. Entonces, como que mío hay unas autocontradicciones ahí que habría que ver. Igual estoy generalizando un montón de escuelas y autores en un par de cosas que son más complejos. Pero bueno, no importa. La cuestión es que a mí lo que me interesa es justamente, o sea, esto lo usaba para puente con Prost. Prost lo que dice
es que no le interesa justamente tanto que mueran gente, que los demás mueran, o nuestro entorno cambie. O sea, la muerte ahí también vista como la muerte de lo actualmente sucediendo. O sea, eh, por ejemplo, muchos conservadores hablan de la muerte de... conservadores y también progres. Por ejemplo, el colectivo feminista, el transfeminismo, lo que se conoce como transfeminismo, que aboga por una deconstrucción de la idea de la mujer, por lo menos de la idea de la mujer como idea hegemónica, única y central junto a la del hombre, abogan justamente por la muerte del género. Si no recuerdo mal, no quiero citar mal, pero Elizabeth Duval, una autora feminista española, trabaja esto. Eh, bueno, pero la cuestión es que la muerte puede tomar mucho sentido. En este sentido sería la muerte de algo como se está dando. En ese sentido se refiere a la muerte del entorno Prost. Y lo que dice es que la verdadera catástrofe es que nosotros mismos nos vamos diluyendo en el tiempo. O sea, Prost trabaja mucho cómo la identidad se funda en la muerte del yo, paradójicamente. Es decir, destruir esa idea de la identidad como lo que es fijo, como yo siempre fui bueno, y eso como una especie de hilo transversal que hace que yo sea yo y me mantenga a través del tiempo, y lo cambia por una cuestión de los, vamos a decir, yo sucesivos. Es decir, el yo empieza a ser más como, creo que él lo dice el coloso, dice, ¿no? Si quieren pensar en el coloso, piensen en Frankenstein. Frankenstein es un coloso, en el sentido de coloso se lo suele usar como algo vivo, algo le digo porque, qué sé yo, ¿qué es Frankenstein, por ejemplo? ¿Una persona? Bueno, no sé, todo el debate. Eh, Alguien o algo vivo que se forma a través de retarsos. Otro ejemplo que podríamos traer acá es dentro de la filosofía china. Se trabaja mucho con una técnica específica que no recuerdo su nombre, pero que ellos lo hacían a través de la reparación de teteras y creo que en general de la cerámica por medio de microfilamentos de oro. Pueden buscarlo, esto es muy interesante. Pero básicamente la idea que estaba atrás de eso es que ellos decían que esa pieza reparada era incluso mejor que la original porque ese proceso de reparación mostraba cómo había justamente un proceso de reconstrucción que permitía un trabajo diferencial que le otorgaba mayor valor que el que tenía antes. Entonces, nada. Eh, Empieza a trabajar esta noción de el coloso y bien, quiero ver porque tenía una cita acá preparada en relación a eso, que creo que es esta. A ver. Bueno, ahora volvemos a eso última. También trabaja la idea de la memoria voluntaria, el esfuerzo intelectual por recordar algo cuando uno se siente y dice, ¿qué había pensado yo de esto? O ¿qué había pasado aquel día? Cuando uno intencionalmente quiere recordar algo, para eso, para Proust, eso es un archivo muerto. Volvemos a la idea de muerte, ¿no? Fíjense cómo le da muchos sentidos a la muerte, ¿no? ¿Por qué lo llama esto archivo muerto? Porque es una clasificación de hechos cronológicos. Uno intenta ordenar, bueno, acá pasó esto, y es una cronología muy al estilo de el trabajo de oficina, ¿no? En donde uno cataloga, pero casi ajeno a eso que está catalogando, y como si fuera un proceso objetivo de catalogización. Él apuesta, por tanto, más por una memoria involuntaria, un fenómeno que él le dice que es como, no lo dice así tal cual, pero podríamos decir que es un fenómeno epistemológicamente revolucionario. ¿En qué sentido? Estas palabras mamadoras, ¿no? Epistemológico es como conocemos. Episteme viene de saber, lógica de la lógica del saber, ¿no?
se suele reservar para la ciencia. La palabra más apropiada para el conocimiento a través de los sentidos o en primera persona sería lo genozoológico o la nosología. No importa por qué, pero lo revolucionario y en este tipo de conocimiento es que justamente al ser una memoria involuntaria tiene una relación con el tiempo muy distinta a la cronológica, en donde hay una reconfiguración del tiempo, podríamos decir. Voy a leer una cita. No, primero voy a dar un poco de contexto de dónde voy a extraer esta cita que le estoy diciendo. Él en un momento trabaja algo, hay una escena ahí que es muy famosa que se conoce como la Magdalena de Joan, o la Magdalena de Proust, creo que se lo dice con su nombre. Bueno, que yo mucho tiempo pensé que era la Magdalena tipo el muffin, muy típico de Argentina. Bueno, no. Magdalena, después lo comenta ahí a una nota a pie de página que me di cuenta tarde el editor. Es como una galletita en forma de concha, como las que vienen en las variedad de Terrabuzzi. Bueno, son una masa seca, de lo que acá se llama masa seca, que se come mucho en Francia y se acompaña con el té por lo general. Bueno, justamente la anécdota es de cómo él está comiendo una magdalena, o sea, estas masas secas, con un té, y al momento de mojar la galletita en el té y tomarlo, tiene una rememoración tremenda respecto a su pasado y empieza a reconstruir ahí toda la nosocepción. Nosocepción viene justamente de la construcción del conocimiento por medio de los sentidos. Y empieza a describir sobre todo el tema del gusto y el olfato centrales. Y justamente lo vemos ahí como la memoria involuntaria acontece y reconfigura su noción del tiempo. A través de eso, que son escenas, si quieren buscarlo, yo calculo que se deben encontrar el fragmento. No estoy seguro. Bueno, pero la verdad muy recomendado. Bien, de ahí extraigo la siguiente cita. Dice: pero cuando de un pasado antiguo nada subsiste, luego de la muerte de los seres, después de la destrucción de las cosas, solas, más frágiles pero más vivaces, más inmateriales, más persistentes, más fieles, el olor y el sabor permanecen aún mucho tiempo. Como las almas, para acordarse, para esperar. Fíjense que usa muchas comas, es impresionante. Bueno, sobre la ruina de todo lo demás, para llevar sin flaquear, sobre su gotita casi impalpable, el edificio inmenso del recuerdo. Me parece fundamental esta frase final, el edificio inmenso del recuerdo. Bien, ¿qué es a lo que apunta acá Proust? Que justamente estos recuerdos involuntarios, él lo asocia a el olfato y no me parece erróneo. Aparte, el olfato y el gusto son de los dos sentidos más menospreciados en Occidente. Si uno ve en literatura, casi no tienen centralidad. Y si le preguntás a agarrar a una persona en la calle y decirle: vos, sí, vos, ¿qué? Vos sí, vení. ¿Cuáles dos sentidos crees que son los más importantes? Te van a decir la vista y el oído. No digo que sea falso, pero bueno, es interesante que se los deje tan de lado a los otros, ¿no? Y él le da acá una centralidad absoluta, casi te diría, por esta relación que tienen especial con la memoria. Hay algo que se reconstruye ahí y fíjense cómo la memoria tiene que ver con, y acá es donde me interesa, por eso también está mencionando tanto el tema de la muerte, es que es interesante pensar cómo la memoria y el tiempo y la muerte tienen que ver en esta relación, en que la memoria es el tiempo vivo y el olvido es el tiempo muerto. Como para empezar a tirar una de las excepciones que podemos tener, ¿no?
ahí es donde podemos decir que somos colosos, esta idea de colosos que decía antes, que sostienen el peso de su propia historia, ¿no? Como una especie de criaturas insignificantes, pero que amalgamamos en nosotros. Hay otro autor, que no me acuerdo su nombre, pero es un poeta, que dice, y dentro mío, me preguntaron por qué había dentro mío, quién era yo. Y yo respondí, ¿cuál de mis 10.000 personalidades? Algo así, dice el autor, no importa. Es la idea esta de que yo soy muchos, ¿no? Creo que es Rimbaud el que también sostiene esto y que dice, yo soy otro. Bueno, esa idea que ya tiene su tiempo, es un poco la que está intentando sostener acá Proust, pero no solamente en un sentido del ser otro respecto a que, bueno, este lenguaje que yo hablo no es mío, a que los valores culturales a los que adhiero no los elegí, a que esta ropa que tengo puesta no es mía y la comida que como todos los días no es mía. Bueno, a todo eso yo es otro, pero también en el sentido temporal. En un sentido de que yo mismo, a través del tiempo, soy otro de mí mismo. Y cómo termino siendo aquel que lleva esa historia, pero una historia que me es tan propia como ajena al mismo tiempo, ¿no? Y que además, esto me pasó el otro día, estaba leyendo una autora, Nélida Piñón, una brasileña católica, que en un momento dice, y aquella piedra sintetizaba milenios de historia, algo así. Y me recordó a Hegel, y todo esto que estoy trabajando de vida a muerte nace bastante Hegel, porque él dice que lo vivo es lo que está en movimiento, lo que aún tiene repercusiones y puede seguir viéndose dentro de un entramado y teniendo efectos, ¿no? Bueno, y me pasó que me retrotrajo una vuelta que estaba en La Lobería, una playa del sur de Argentina. Bueno, sur, centro, sur, si se quiere. Y ahí viendo la piedrita, estaba con la piedrita, y yo como un boludo, con esta autoinmolación que tiene el filósofo de detenerse reflexivamente y leer matas, ¿no? No pensé que iba a ser tan útil eso, se me ocurrió ayer al principio y bueno. Me detuve ahí y uno tiene a reificar esa piedrita. A verla en un estado como si siempre hubiera sido así y como si naturalmente tendiera hacia ahí. Y me di cuenta de todo el trabajo que había ahí, sobre todo, por ejemplo, de la corrosión del agua a través del tiempo y cómo necesitas un periodo como muy extenso para que llegue a esa piedrita, a esa única piedrita. Y esta es una idea también que me parece se esboza bastante en Proust, que aquello que normalmente vemos con naturalidad, para llegar a lo que es, o a lo que está haciendo. ¿Por qué esta diferencia entre lo que es y lo que está haciendo? Justamente por lo que venimos hablando de que lo vivo es esta fuerza cambiante que no está detenida en algo en concreto. Bien. ¿En qué sentido entonces? En el sentido de que lo que nosotros cotidianamente vemos como algo ya dado, ya ahí, lo naturalizamos, en realidad tiene un proceso de tiempo de formación. Algo. Porque lo primero que se les va a venir a la mente son las cosas más obvias de esto. Por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales es bastante evidente ver que no son algo natural, sino artificial, porque han sido creadas en un pasado relativamente reciente y que no había nada en la naturaleza que tendiera a que de repente aparezcan las redes. Pero ahora, si yo le digo lo humano, bueno, ahí ya es más difícil.
¿no? Bueno, la teoría darwiniana trata básicamente de eso, que nosotros podríamos no haber existido y que además no somos una creación de Dios, que esto hoy ya es bastante obvio, se me desenfoca, eh, sino que además no somos tampoco una creación necesaria. No somos algo que naturalmente, pero no solamente nosotros, sino que todo es un proceso que se da a través de un desenvolvimiento en el tiempo y que tiende a permanecer de alguna manera, pero que podría no haber existido. Ese podría no haber existido es una cuestión temporal, ¿sí? Y ahí ya tenemos otra dimensión del tiempo. El tiempo como... Sabemos desde... Bueno, sabemos. Desde Einstein que el tiempo pasa a ser una dimensión más junto a las otras tres del espacio, ¿no? Entonces, el tiempo en este sentido, como una dimensión, es la dimensión en la cual se establecen los posibles y los imposibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los efectos que pueda llegar a tener algo actual solo serán verdaderos o falsos a través de su comprobación en el tiempo. Si yo tiro una predicción del tiempo, esto es muy obvio, ¿no? Solamente lo vamos a poder predecir cuando... falsear o verificar el día en el que yo predigo un acontecimiento. Si yo digo, mañana va a llover, eso, hasta que no llueva, no es ni verdadero ni falso. O sea, hasta que no llegue mañana en realidad. Hasta que no llegue mañana, o sea, yo lo que dije... Por eso hay una frase de unos artistas chilenos de la Brigada Orquesta, una orquesta chilena, que dice una frase de: las promesas son eternas hasta que las has cumplido. Las promesas son eternas hasta que las has cumplido. Fíjense cómo, además de la cuestión del pasado, es decir, de cómo lo que existe es un desenvolvimiento a través del tiempo, sino además de cómo lo posible a existir, o sea, no lo que existe, sino lo posible a existir, un futuro, también depende del tiempo. Y cómo hay eventos, lo estoy usando acá en un término muy general, humanos, hábitos, rituales, formas de hablar, de decir, de contar, de relacionarse, que bueno, justamente generan una distorsión de las normativas que tenemos del tiempo. Es decir, cambia nuestra forma de verlo linealmente. Porque, por ejemplo, en este momento en el que Prost está viviendo esto de la Magdalena que come y que recuerda su infancia y una casa en donde nunca antes la había recordado, hay toda una cuestión ahí. Eso que está recordando, ¿es del pasado o es del presente? Porque, tal y como lo está recordando, se supone que hace referencia a algo pasado, ¿no? Pero, en ese pasado, ¿podría haberlo recordado? No, justamente porque estaba aconteciendo. ¿Y un poquito después? O sea, ya pasó, pero pasó un mes. ¿Hubiera tenido esa fuerza que tuvo? No. Porque tiene esa fuerza que tuvo porque Prost ya creció. En el momento que lo cuenta creo que tiene como 50 años el personaje. Y tiene esa fuerza porque le recuerda algo que había olvidado hace mucho tiempo y que tiene una relación con su presente inmediato que no estaba antes. Entonces, se rompe ahí un poco justamente la cuestión lineal. Además, cosas como la promesa justamente tienen una cuestión rara con el tiempo. Porque se promete desde un presente que a su vez, respecto a esa promesa siempre es pasado. Pues yo te hago la promesa ahora. ¿Cuándo? Ahora. Son las 7:38 de la tarde. Yo hice la promesa, es ahora. Mañana, yo te hago la promesa, el viernes voy a ir a tu casa. El viernes que viene voy a ir a tu casa. Dentro de una semana, ponele, ¿no?
Y por tanto esa promesa se va a mantener hasta el viernes que viene. Que podemos ver si la cumplí o no. Pero que se va a mantener hasta ese entonces seguro, porque no podemos decir que sea ni falsa ni verdadera. Pero que además, mañana yo ya voy a tener una relación de pasado con esa promesa. Pero que a su vez está en el futuro la promesa. Entonces, rompe un poco. Estoy dando el ejemplo de la promesa, pero hay millones de cosas que operan de esta manera. Por ejemplo, este evento de pros. Bueno, voy a ver qué más tenía acá anotado. Y esto es lo último que me parecía interesante traer. Hay muchas cosas igual ahí de Prost. Algo que comentaba en Instagram es que se llama En búsqueda del tiempo perdido. Y un poco la ironía es que en realidad no lo dice así como tal Prost, pero podés suponerlo un poco cuando terminas de leer. Que es que justamente has perdido el tiempo leyendo los 7 tomos. Me parece una figura provocativa muy interesante, porque ¿qué es perder el tiempo? ¿No? ¿Qué sería aprovechar o no perderlo? ¿Hay maneras de no perder el tiempo? Porque si yo digo, por ejemplo, que perdí el tiempo por haber leído, y no lo hubiera perdido si, no sé, estaba comiendo hamburguesas de McDonald's en la casa de mi amiga, ¿no sería eso también perder el tiempo? Entonces es inevitable la pérdida del tiempo. ¿Y estará queriendo señalar algo tan obvio y evidente como eso? Yo creo que no. Para mí hay una cuestión ahí central del proceso, que lo voy a unir con esto último. Che, estoy creativo, estoy uniendo nada de esto estaba preparado ni guionado, ¿sí? Lo voy a unir justamente con esta última idea que quería comentar de Prost. Que es justamente como él en La prisionera, uno de los volúmenes, dice textualmente esto. El único viaje verdadero, el único baño de juvenencia, no sería ir hacia... Juvenencia, no juvescencia o algo del estilo. No sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otros ojos. Ver el universo con los ojos de otros 100. Ver lo que 100 universos que cada uno de ellos ve. Que cada uno de ellos es. Y así continúa, pero la recorté ahí. A ver. Prost, en el recuerdo de la Magdalena también pasa esto. Lo lleva al individuo. Para mí es el error donde cae Prost y donde la genialidad de la obra se pierde un poquito. Y donde la genialidad, sobre todo en un sentido de esa excepcionalidad, aparte de cualquier obra, en donde establece una manera distinta de pensar, hacer o escribir las cosas, en este caso escribir porque es una novela. ¿Por qué? Porque es una tendencia muy común en el siglo XX, en toda la literatura, el llevar la noción central al individuo, a la persona. Y fíjense que acá la novedad no viene dada por lo que está afuera, sino por lo que está adentro. Y mantiene mucho este binomio entre afuera y adentro. Para mí, leyendo esto, yo rescaté algo que me parecía... ¿se me trabó la cosa?